Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Aunque el gerente del ferrocarril no quería, al final accedió a poner a prueba las habilidades del babuino. Así que fueron todos a la estación a ver trabajar a Jack. Cuando el primer tren se acercó a la estación, Jack, sin que nadie le dijera nada, accionó las palancas adecuadas según las señales que hacía la locomotora con sus pitidos. Y hasta aquí leo, porque esto es un pasaje del nuevo cuento de Agustín Estrada titulado Jack el babuino, y que se sitúa dentro de una especie de colección que se titula Existió una vez. Y para explicarnos qué existió y de qué va Jack el babuino, pues he invitado a Agustín Estrada a Restañando el Alma. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. buenas tardes. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Pues oye, mira, yo me he leído el cuento y la verdad es que según lo vas leyendo, aparte de que te das cuenta de lo asombrosa que puede llegar a una historia entre un animal y una persona, porque lo normal, aquí estamos muy acostumbrados a que haya una historia entre perros y personas, gatos y personas, pero en este caso es un mono, y no cualquier mono, es un babuino, que para mí, por lo poco que yo sé, para mí es el mono más, digamos, complicado de entablar relaciones, porque para mí es el mono más violento que existe. Es su forma de ser, su forma de sobrevivir. Viven en manadas, muchas veces comen carne, tienen una dentadura preparada para morder, para ahogar. Son dinocéfalos, monos con cara de perro, que es muy raro en los monos, porque los monos son todos chatos. Entonces, es una historia muy extraña y a la vez asombrosa. Cuéntame, primero, ¿de qué va Jack el babuino? Pues Jack el babuino es una historia que se sitúa en el año 1870 aproximadamente, en Port Elizabeth, Sudáfrica, ahí, al final de África. Y es el momento histórico de los primeros trenes de vapor. Port Elizabeth era una ciudad importante en aquel entonces y bueno, tenía una de las primeras vías ferroviarias. Y allí trabajaba un señor, un tal James. Y a este hombre le llamaban el saltarín, porque le ¿De qué trabajaba?
de ferroviario en las vías, de guardavías, de señalero. Ajá. Y le gustaba, se conoce que mucho, saltar de vagón en vagón, aunque estuviesen en marcha, y un día, pues, tanto saltar tuvo un accidente, con tan mala suerte que le tuvieron que amputar las 2 piernas. Entonces, claro, este hombre, amputadas las 2 piernas y de señalero, pues lo tenía muy difícil. Entonces, para no perder el trabajo, pensó en hacerse una silla de ruedas aquellos años y se la hizo él mismo. Imaginaros la silla Madre de ruedas. mía. No es una silla de ruedas como las de ahora, ni siquiera. No, bueno, supongo que sería como un carrito con ruedas. Sí, por lo que Claro. se ve un poquito en las fotos, es un poquito así. Y bien, pues no, pues pudo seguir haciendo su trabajo, pero claro, al principio muy bien, pero día a día esas sillas de ruedas, él mismo manejarla y tal, pues lo veía muy complicado poder seguir trabajando. Y un día, paseando por el mercado, vio que en un puesto de verduras había un mono, un babuino, que tiraba de un carrito. Entonces dijo, pues igual puede tirar de la silla de ruedas y así yo puedo trabajar mejor, ¿no? Y lo compró, se gastó todos los ahorros y compró el mono, el babuino, y le llamó Jack. Y bueno, pues Jack aprendió enseguida, llevarle la silla de ruedas, pero otras labores de casa, a barrer, a limpiar, a llevarle las llaves al maquinista, pequeños recaditos. Y bueno, pues nada, sin más, contentos los dos porque a Jack le facilitaba mucho la vida, pero poco a poco el mono también fue aprendiendo, Jack le fue enseñando pequeñas tareas de señalero. Y el mono las iba haciendo, pero antes de hacer cualquier cosa, de activar una palanca, le miraba primero a James para ver si le daba el permiso, a ver si era la correcta, para verificar que estaba bien hecho. Ostras. Y fue aprendiendo y hasta llegó un momento que aprendió a hacerlo solo sin que James le mandase. Entonces, bueno, será un mono con una inteligencia. Bueno, todos los babuinos parece ser que tienen una inteligencia especial. Y bueno, este es uno de tantos monos, porque hay más que lo demuestran. Y bueno, pues sí, se puso, a acompañar, que prácticamente James poco hacía, porque lo hacía todo el mono y lo hacía muy bien. Y no sé si contarlo todo, porque igual desde el final, pero bueno, que es una historia que... No nos pasemos. Tampoco importa mucho desvelarlo, porque es eso, pero lo que viene luego a continuación... lo que viene luego a continuación es a mí lo que más me sorprendió de todo. Porque yo me llego a creer, he oído muchas historias, sobre todo aquí, sobre todo con perros, ¿no? De lo que son capaces de hacer, ¿no? Cuando tienen una relación importante con sus dueños. Y a veces sin tener una relación tan importante. Entonces, vas viendo cosas y te lo vas creyendo. Pero luego me sorprendió más la parte del resto de seres humanos que no conocían al mono, lo que ocurrió al final. Y eso ya lo dejo ahí. Bueno, sí, siempre hay que dejar un poco de misterio y un poquito de historia que pues que nos deje un poco con las ganas de meternos en la obra. Antes has dicho, hay fotos ahí. Esta historia es una historia real. Pero es una historia real para que, en aquella época, 1800, finales de 1800, estamos hablando del siglo XIX. Uh-huh. Una foto en aquel entonces no era como ahora, que vas con el móvil y vas sacando fotos hasta la hormiga que va pasando la carretera. Claro, esta historia llamó tanto la atención como para que le sacaran fotos. Pues hombre, fue noticia. Primero, por toda la gente de alrededor de Elizabeth, que muchas veces iban a ver a trabajar al mono, porque pues era gracioso, ¿no? Verle trabajar allí. Pero luego es que también se hizo noticia, no solo por lo que trabajaba el mono, sino por lo que hicieron los mandamases del ferrocarril con el mono, porque en un principio le echaron al mono y a James. Pero luego, ya he contado un poco más, ¿eh? Ya vas contando. Hombre, pero es que también tenemos que dar fe de hasta dónde llegó Jack en sus quehaceres, porque yo creo que no quiero centrarme mucho más, pero es que incluso superó a las personas haciendo ese trabajo. Sí, estuvo 9 años haciendo la labor de señalero, de guardavías, y en esos 9 años no se equivocó nunca. Siempre hay un pequeño margen, pues eso, oye, como ser humano, pues te equivocas. Pues Jack, en 9 años no se equivocó nunca.
Eso es impresionante, ¿eh? Es que eso lo dice... A mí se me ponen los pelos de punta. O sea, saber que un animal a eso que nosotros llamamos que no tienen alma, que no tienen inteligencia, que se mueven por instinto. ¿Me quieres decir qué instinto les explica de 5, 6, 7 palancas que tienes, saber cuál le tienes que dar escuchando los pitidos del tren? Es que me parece algo impresionante. Bueno, antes, y que no falle antes no ni una... había tantas palancas, porque estamos hablando del principio del ferrocarril. Entonces, bueno, no había tanto. Pero bueno, independientemente de la historia... Si hay que mover palancas, es porque hay más de una. Bueno, yo no sé las que habría. En las fotos se ve una palanca, pues volvemos a decir, es un poquito el principio de la historia del ferrocarril. No habría muchos trenes, pero sí que es verdad que en esos años también fue un avance muy rápido. En pocos años, claro, empezó el ferrocarril, pero luego es que enseguida se sumó cantidad de gente a viajar en el ferrocarril, sobre todo estas ciudades importantes, claro, ¿no? Para la mercancía y demás. Claro. Porque tiene un puerto muy importante por Elizabeth también. Entonces, bueno, se movía mucha gente. Había que poner, según más trenes, más señales. Y más señales y más trenes, y más trenes y más señales, ¿no? Entonces, sea como sea, aprendió desde un principio, y durante 9 años, con el avance que hubo, el mono, Jack, el babuino, hizo su labor sin un solo error. Yo en las fotos mínimo 3 palancas he visto. Bueno, pues 3 no me he fijado yo tanto. A mí no me ha importado nunca tanto la cantidad de... A mí sí. De eso, sino, a ver, más importante igual que la cantidad de palancas, que por supuesto también, ¿no? Pero es la medida. La historia es, a ver, el tren tiene un tiempo para parar. No, y que el tren pitando te dice si va a parar, si no va a parar, exactamente, si se queda, todo eso el mono lo tiene que saber porque le tiene que mandar. Ahí hay un lenguaje que pues eso, para saber cómo tiene que actuar la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, el mono lo aprendió bien. Primero era siempre bajo las indicaciones de James, que le mandaba los mensajes, bueno, las órdenes. Haz esto, haz lo otro, pero luego de repente un día James se dio cuenta que el mono lo estaba haciendo solo y que lo estaba haciendo bien. Entonces, claro, eso fue ya pues muy grande, muy grande. Y una vez que llegaste a esta historia, que la descubriste, ¿qué te despertó para que decidieras publicar un cuento con ella? En primer momento pensé que era mentira o una verdad adulterada, porque el final que tiene, que es lo que más me sorprendió, todo es muy sorprendente, pero el final yo creo que es la primera vez en la historia que a un animal se le dan ciertos privilegios de ser humano, que es al final un poquito como acaba, ¿no? Entonces eso hay más, Hay más. Bueno, no lo sé. Yo es el único caso. Bueno, sé de otro, pero no a este nivel, porque tiene otras connotaciones diferentes. Como va a ser el siguiente cuento, no lo voy a contar mucho. Pero sí bueno, que esto tiene continuación. No pero es otro babuino y es muy cerquita de ahí. Y sí que también se le dan unos privilegios como ser humano, como se le daría a un ser humano, pero este me llamó más la atención. Me parece que son unas connotaciones más importantes, porque no solamente un privilegio, un poquito de boquilla, es algo muy tangible, y eso es lo que más me llamó la atención. Y lo primero dudé, digo, no, esto es mentira. O sea, si me lo dicen que es un chiste, me lo hubiese creído. Digo, ¿quién se habrá inventado esto? ¿Qué inventiva tiene, no? Y entonces empecé a indagar, y efectivamente era verdad. Toda la historia tal cual estaba contada. En diferentes medios he visto diferentes matices. Me he limitado a recoger donde todos coincidían, donde todas las noticias coincidían. Y he eliminado todo lo que no coincidían, que eran pequeños detalles, ¿eh? Pues imagínate que si uno te dice que duró 9 años, pues el otro 8 y medio. Pequeños matices así. O pequeñas medio historias que podían haber aportado al cuento algo, pero al no saber si era verdad, quería que el cuento, como realmente no son cuentos. Aunque te lo cuento como cuentos, no son cuentos, es verdad. Entonces prefiero que peque un poquito, si quieres, por decir algo, una comida que peque un poquito de salada, que echarle mucha sal que lo desvirtúe y lo convierta en lo que no es. Es una realidad y no hace falta ponerle más aderezos. Me parece suficiente con lo que hay. Entonces, hombre, desde luego, con lo que has publicado, vamos,
Es que la historia me parece increíble. Y hay muchas, ¿eh? Hay muchas historias que luego fui mirando y digo, ojo, es que hay cantidad de historias que además para mostrar a los niños, no un cuento de estos que los niños, que no son tontos, saben que no son verdad. Los niños saben que no va a ninguna persona que eche unas telas de araña por las manos y pueda subir y salvar. Eso se queda todo en la imaginación. Esto es verdad. Esto no se tiene que quedar en la imaginación. Esto tiene que potenciarte a tú luchar por conseguir lo que quieres. Porque la realidad a todos nos potencia. La mentira nos distrae, nos entretiene, nos lo hace pasar muy bien, desarrollamos la imaginación, pero nos queda ahí, en el rincón. Luego volvemos a la triste realidad y yo no puedo salir de donde me han encasquetado. No. Sí puedo salir. Entonces quería respetar mucho la veracidad. Por eso las fotos que he encontrado también van. El cuento va con ilustraciones, pero también va con fotos reales, que no hay muchas, sí, porque en aquella época, no sé si se ve bien desde aquí, pero bueno, en aquella época no era precisamente las fotos lo que se podía hacer, como tú dices. No sé dónde estarán las del mono, pero súbelo un poquito. Vale, ahora Gurtan, para la gente que nos sigue por el podcast, está enseñando las diferentes ilustraciones ahora que forman parte del cuento. Ahora justo no aparece así ninguna foto. Pero bueno, sí, esto es por Elizabeth. Las señales, los babuinos. Porque precisamente en ese afán de que los niños vean realmente cómo que es una historia real, el mezclar el dibujo con escenas reales, lo mismo del mono, de James, del ferrocarril, que de por Elizabeth, de los babuinos. Meto información de las señales de tráfico, iba a decir, no, ferroviarias. Cuento un pequeño, con pequeños matices para que los niños se sitúen en la época, en ese sitio en concreto, por qué allí sí, por qué no en otro sitio. De los babuinos saber un poquito más, pues cómo son, cuánto miden, si son agresivos, si no, porque eso ayuda a potenciar la historia, a ver que es absolutamente real y a situarlo aquí en tal sitio por Elizabeth, cómo es una ciudad que existe de verdad, que puedo ir si quiero, que además va mucha gente de vacaciones allí porque tiene unas playas maravillosas. Y no me quiero, como es para niños, a veces sí que tengo ahí un límite de querer contar mucho y tenerme que cortar las manos, porque tiene mucha historia también de Mandela, que me parece muy importante para dar a conocer a los niños, pero todo llegará. Y no sé, hay sitios que son muy importantes, que tienen historias de estas, y contextualizarlo y que los niños vean que eso es real, es como situarles todo el rato. Acuérdate de que no es mentira, acuérdate de que no es mentira, y acuérdate de que no es mentira. Y encima, pues bueno, tiene una labor didáctica de geografía, de historia, de naturaleza. Entonces, bueno, me parece que es un poquito compaginar todo y compaginarlo bien. Y hacer que con esa poca información y básica, despertar al niño la curiosidad y que empiece a preguntar a los padres, a los profesores, hasta volvernos locos, para que nosotros también hagamos la labor de preguntarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué si ese mono pudo, ahora no sé quién no puede? ¿Por qué un mono puede y a la gente nos dicen que no podemos? ¿Por qué? Porque esos porqués que nos han acostumbrado a, como en telemarketing, a contestarlos con una frase para todo lo mismo. Vuelva usted mañana. Preguntárnoslo nosotros para poderle contestar a ellos. Y nos tenemos que hacer muchas preguntas, ¿eh? Bueno, desde luego, a mí este cuento me parece, porque va mucho más allá de ser un cuento para niños, o lo que nosotros entendemos que es un cuento para niños. Yo creo que hay una labor en toda esta historia que me parece fuera de lo que normalmente se hace, que es la de acercar una historia que no solamente nos potencia, como bien has dicho, o no solamente nos permite imaginar que bueno, pues hasta dónde puede llegar alguien, ¿no? Sino que además, y esto pasa un poco... Claro, la historia es tan asombrosa que todo lo demás pasa un poquito de lado, ¿no? Pero yo no quiero que pase de lado. Es decir, tú en este cuento estás enseñando a los niños, porque los niños sí que se quedan con ello. Nosotros tenemos un cerebro ya
mucho más adoctrinado y nos quedamos solamente con lo que conocemos o sabemos y lo demás se queda en el olvido. Pero hay una vertiente que a mí sí me gustaría resaltar, y es la vertiente de James. James es una persona que está trabajando de señalero, que seguramente, pues, incluso yendo el tren en marcha, pasaba de tren a tren por el techo, y entonces alguna vez, pues, se cayó y, como bien has dicho, le cortaron las piernas. Claro, una persona que está trabajando en ese trabajo, que le corten las piernas... 1870 por ahí, ¿eh? Estamos hablando, quiero decir que no soy hoy en día. Exactamente, o sea, lo primero que piensas es que tu vida se ha acabado. O sea, no tener las piernas se terminó. Entonces, esa persona, en lugar de coger y decir, bueno, me han cortado las piernas, yo tengo que darme de baja de esto porque en este mundo yo ya no puedo seguir. No. Él primero empieza a fabricarse un pequeño carro con ruedas, que con las manos, pues como si estuviera casi nadando, pues va empujándose a sí mismo. Que también la tiene que hacer porque se la hizo él, quiero decir. Claro, en aquella época no tenías otra cosa. Claro. Pero es que luego él, como bien dices también en el cuento, se da cuenta que, claro, moviéndose en ese carrito no alcanza a poder llevar a cabo su trabajo de la manera que tiene que llevarlo. Y entonces se empieza a imaginar, a ver cómo sustituir lo que le falta, lo que no tiene, por algo que puede utilizar para que se lo haga. Y se le ocurre meter al mono dentro. Pero, claro, la historia es, ese hombre no está pensando que le han cortado las piernas. Ese hombre no se ha quedado en lo evidente, sino que lo que está buscando es la manera de seguir camino hacia adelante, la manera de seguir viaje. Eso que en esta historia queda como tapado porque todo el mundo está mirando Jack. Pero es que esa es la historia. Yo en Jack vi el gancho para la gente, pero sobre todo para los niños. A los niños no le vas a contar la historia de un señor que le cortan las piernas y fíjate lo que inventa y sale todo bien, ¿no? Entonces tienes que coger el gancho. Entonces, vuelvo a decir un poquito, yo estoy más acostumbrada a ver animales que han hecho verdaderas hazañas, oír, más que a verlos, a oír hazañas de animales. Entonces, bueno, que un mono barra y haga las señales y las haga muy bien, digo, ojo y tal, pero no es lo que más me llamó la atención de la historia. Lo que más me llamó la atención de la historia, lo primero fue el resultado final de cómo, lo que hacen con Jack, ¿no? Pero luego también lo de James, es decir, yo no me quedo en el ya no puedo hacer nada, tengo que seguir viviendo. Sí, para seguir viviendo necesito trabajar. Para trabajar, a ver cómo lo hago. Venga, silla de ruedas. Pues silla de ruedas. No sería tan fácil. No sería tan fácil como decirlo aquí. Pero no se queda en no puedo. Tengo que buscar la manera de poder. Vale, silla de ruedas. Con la silla de ruedas poco voy a aguantar, ¿no? Tanto tiempo tirar, pues acabo derringado cada vez que llego a casa. ¿Cómo hago? Oye, veo un mono que tira de un carro, pues podrá tirar de mi carro. Entonces, el no quedarse en es imposible. Mira, mi padre me dijo dos cosas antes de morir. Una es, nada es imposible. La palabra imposible no existe. Y otra es, no te tomes la vida demasiado en serio. Yo creo que con esas dos frases son realmente, parecen una tontería así dichas, pero son realmente el secreto para seguir adelante. Tengo estas circunstancias, no me van a cambiar porque yo quiera, pero sí que puedo hacer algo para seguir adelante con las circunstancias que tengo. Ese es el mensaje, eso es lo que James hizo. No pensar, ya no puedo, no pensar, ya la silla ya es lo que más, no pensar el mono que va a hacer, no. Y si no sería el mono, yo inventaría otra cosa, porque el que es persistente y el que quiere salir adelante, entre comillas, sale. Quiero que me toque la lotería y posiblemente no me va a tocar. Pero juego con la intención de que me toque. Pero sobre todo, trabajo para tener dinero para comer y no espero a que me toque la lotería. Tengo que hacer algo para salir adelante. Y eso es lo primero. Y luego, porque al final, cuando se enteran los gerentes de la estación ferroviaria
de que hay un mono manejando las palancas con toda la responsabilidad que tiene, van, comprueban que es verdad que el mono lo hace y le echan al mono, por supuesto, y a James. Se queda en el paro. Pero James no se queda ahí. También coge y protesta. Y dice, no, yo lo hago bien, el mono me ayuda, lo hace bien. Vamos a ver qué pasa. Y luego la reacción de que estamos tan acostumbrados a criticarnos todos todo, los de arriba, los de abajo, el que no hace, el que no deja hacer, no sé qué. Y esa vuelta, ese giro de historia y lo que consiguió Jack no lo consiguió porque Jack no hizo nada más que lo que quería hacer, no sé, era totalmente ajeno a todo lo que estaba haciendo el ser humano. Pero el ser humano sí que hizo cosas muy importantes. James, por salir adelante en situaciones tan adversas en aquellos años, y todos los gerentes del ferrocarril, él dar el giro que dan a esta historia, porque lo normal es eso, le cogen, le echan y qué pena y todos a llorar. Pero no. No, y eso también me llamó la atención, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario. Si queremos un derecho, no usarlo, sino pedirlo para que nos lo den. Los derechos hay que usarlos, es que nadie nos los tiene que dar, los tenemos. Otra cosa es que nos los quieran machacar y nos los quieran recortar, pero son nuestros, la libertad es nuestra, la tenemos que usar. Que luego viene otro y nos pasa factura, pues si podemos no la pagamos y si no la tendremos que pagar, ¿no? Pero eso, no puedo, no me dejan. No puedo hacer nada con las piernas cortadas, señalero, por las vías del tren trabajar, o sea, es que... En el año 1870. Claro, y la silla de ruedas por la vía del tren. Pues... Y con una tecnología que no facilitaría en nada el trabajo, evidentemente. Ahora seguramente lo harán con botones o con un móvil que mueve la palanca solamente con darle al play. Pero entonces no había nada de eso, ¿eh? Y todo a pie de vía, porque las señales estaban ahí, era el principio del ferrocarril, entonces... poco había en señales y poco había en todo, pero lo poco que había estaba ahí y todos eran novatos. El señalero, el maquinista, todo eso estaba emergiendo, ¿no? Ahora tenemos la IA o toda la tecnología en internet que no llegas, porque sale una cosa y cuando empiezas a medir eso, mañana sale otra. Totalmente. En aquel momento también todo eso iba avanzando mucho. Un tren, pues bueno, pues un tren que pasa por aquí una vez al día, pues con esta señal vale. Pero es que ahora pasan 10, y ahora 20, y ahora 40, y ahora otros que vienen. Entonces al final eso fue un avance, en pocos años fue un avance importante. Entonces todos estaban ahí, pues a medias. Pero bueno, el hecho es que el ser humano y los animales, cuando quieres algo, si te empeñas mucho, lo consigues. Y eso de pararnos en el no me dejan, en el no puedo, en ya todo se acabó, todos lo hacemos. Y es fácil decirlo y es más difícil hacerlo, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que seguir y esas ideas, que es un poco el mensaje para los críos, ¿no? Esas ideas que parecen descabelladas, que dices, ¡ay, qué idea más tonta! Esto no. Pues prueba, igual no, tampoco pasa nada si has probado y no pasa. La historia es, ¿para qué usas tu mente? ¿Para qué usas tu cerebro? Para estar culpando al destino, a los trenes, a tu... ineptitud y que por resbalarte, es decir, tú tienes el cerebro centrado en lamentar lo que te ocurrió o tienes el cerebro centrado en intentar solventar eso que no puedes porque tú quieres volver a poder. Eso es fundamental y en este cuento se ve a las mil maravillas. La persona que mantiene su cerebro todo el rato reflexionando e intentando encontrar la llave, la manera para poder volver al mismo sitio de antes y no estar diciendo qué mal todo, qué mal nos ha ido, es que yo no llego, es que la vida es dura conmigo, que no, que hay que estar enfocados en continuar, en seguir. Es lo que normalmente se dice y muchas veces nos cabreamos cuando nos lo dicen porque según el momento en el que estés todo te suena muy raro, ¿no? Pero la realidad se la hace uno mismo. Y es verdad, aunque es en esos momentos que estamos tan... esto queremos ver que no. Yo tengo, si soy James, tengo dos realidades, ¿no? Dos posibilidades. Quedarme como estoy, muerto de hambre y vete a saber más si me llevan a algún sitio. En aquellos años no sé lo que harían con la gente que no puede ni trabajar ni no tiene piernas y demás. Pero bueno, una vida miserable que le tocaría. O tengo que inventar algo para poder seguir trabajando y tener la vida que tenía. Van a cambiar las formas, pero tengo que hacer algo. Y tenía esas dos realidades. Optó por intentar otra realidad diferente
a la que se supone que todo el mundo hubiese entrado, ¿no? Entonces, esa posibilidad la tenemos todos. Vuelvo a decir, hay que tener los pies en el suelo, pero la cabeza muy arriba, los pies en el suelo y la cabeza soñando todo el rato, intentándolo, y tampoco pasa nada. Si pues la silla de ruedas no fue el mejor invento que pudo, porque también le costaba seguir trabajando, pero con la silla de ruedas fue el primer paso para luego pensar en otra cosa más que le seguiría ayudando con esa otra dificultad. Y se encontró con el mono. Pues ya está. Entonces, sí. Al final, es eso. Y esa capacidad la tenemos todos. Y esa capacidad todos la estamos mermando a las siguientes generaciones. No se puede. Anda, ¿qué piensas? Estás loco. Anda, no sé qué. Déjame un poquito de locura, por favor. Déjame que las locuras a veces salen. Pues sí, eso me parece una historia fundamental. A ver, los niños, en lugar de contar la historia tal cual, yo creo que se quedan mucho más con eso. Esto que hemos dicho que nos ha costado 7 minutos decirlo y podríamos haber escrito otro cuento. Bueno, pues yo estoy convencido que los niños solamente con lo que leen aquí ya se han quedado con ese ejemplo. Y a mí hay otra historia que me llama mucho la atención también de este cuento. Y es Jack. Pero Jack desde el punto de vista no del mono que consigue, que sabe a qué palanca hay que darle y lo hace tan bien que ni siquiera las personas han podido igualar su eficiencia. No, eso no. Mira que eso es la leche, ¿eh? Sí, pero es lo que digo, eso es el gancho, yo creo. Claro, pero a mí hay otra vertiente que yo espero que los niños que lean este cuento también se queden con esa vertiente porque es muy necesaria y lo necesitamos mucho. Y es la de cómo un animal que todos pensamos que se mueve por instinto, que no tiene esa inteligencia que tenemos nosotros, no es capaz de comunicar, ni de hablar, ni de utilizar las palabras que nosotros utilizamos, ¿cómo es posible que llegue a ese grado de coordinación con James? Porque no solo le ha enseñado a mover las palancas, le ha enseñado a barrer, le ha enseñado a traer las llaves, o sea, le ha enseñado a muchas cosas y entre otras a mover las palancas. Y ese mono, que es un mono que realmente está preparado para vivir en la selva, que tiene que escapar de sus enemigos y alimentarse, de repente parece como que digievoluciona, ¿sabes? Que es un mono especial que hemos cogido y que de repente se ha vuelto listo. No, eso en los animales está claro, es presente, y no solo en los monos. Puede ser un jabalí, puede ser un ratón, puede ser una paloma, cualquier animal que tenemos alrededor nuestro, y que creo que es fundamental que empecemos a mirarlo con esa mirada, valga la redundancia, de quien es semejante a nosotros. Ese Jack tuvo la capacidad que yo no tengo, que seguro que yo en 9 años hubiera fallado 1, 2 o 3 veces, hubiera habido seguramente algún accidente y allí se hubiera armado la de Dios. Ese mono no falló y se quedó con un trabajo que no es lo natural ni lo normal para lo que él está preparado o para lo que él vive o lo que ha conocido. Y de repente un hombre le ha enseñado, vete también a saber cómo le enseñó, porque tampoco James sería un etólogo ni nada por el estilo, y ese animal aprendió, luego tenía una capacidad de aprender asombrosa. Y es un animal que no podemos seguir tratándole como si fueran de segunda división, como si fueran seres que puedes coger, tirar, usar, traer, subir, bajar, y si ya te molesta, te olvidas. Sí, no, pero hay un punto todavía más, ¿no? Porque sí que es verdad que parece ser que hay en Sudáfrica, en esa zona, que hay cantidad de babuinos, pues el ser humano los cogían muchos para trabajar en el campo, las granjas, lo que fuese. Este babuino ya estaba trabajando en un mercado, tirando de un carro, con lo cual no sé el tiempo que llevaría. Estaba domesticado, por decir de alguna manera. Entonces ya es importante lo que hace. Pero a mí me parece más importante el salto ese que da de dejar de obedecer órdenes y ponerse de modo independiente a realizar una labor. Sí, claro, porque, perdón que te corte,
cuando llega ese momento en el que los gerentes de la empresa le hacen una especie de examen, porque claro, James dice, no, que yo puedo porque este mono, fíjate, este sabe hacerlo. Entonces, claro, cuando le hacen el examen, James, como en el carnet de conducir, el profesor no te puede decir, métete a la derecha que hay que hacer el stop. No, pero es que el mono ya llevaba un tiempo haciéndolo solo. James llegó claro. un día, de repente le ve y sin que James le mande nada, el mono lo estaba haciendo y lo estaba haciendo bien. Escuchaba el pitido, ahora esto, lo otro, y lo hacía muy bien. Entonces, James ya prácticamente no hacía nada, o sea, descansaba, estaba vigilante, pero no hacía nada. Luego fue posteriormente cuando ya una persona se alarmó, dio el toque de, oye, que hay un mono en... hay un mono que dirige la estación. De señalero, claro, lógicamente yo creo que también me hubiese asustado. Digo, oye, que aquí un accidente... Agurchane, tú fíjate a día de hoy te estoy diciendo, imagínate que vamos en el metro de Bilbao y cuando paras, te bajas del vagón y ves que el que está controlando la historia es un mono. Claro, ¿Tú porque qué dirías? lógicamente te alarmas. Pero es que allí pasó tiempo y la gente se lo tomaba a chufla. También es verdad que James al principio, pues eso, le mandaba. El mono le miraba a James antes de hacer nada por si acaso y tal. Pero llegó un momento que el mono cogió su independencia. Esas ganas de hacerlo solo, cuando tenía tanto cuidado y lo que sea, eso es a mí lo que más me llama la atención. Porque eso ya es dar otro paso más. Ya no es un animal que obedece. Ya es un ser que quiere hacer las cosas por sí mismo. Y además te diré, cosas de ser humano. Además te diré, todavía es más particular, porque los babuinos son animales de manada. Es decir, un animal de manada implica que hay 20, 25, 30 animales que se dejan llevar y un líder que es el que decide. Y aquí, Jack, después de pasado un tiempo, yo supongo que cuando él ya se sentía seguro de que dominaba la historia, empieza a convertirse en líder. Empieza a no esperar a que alguien le diga lo que tiene que hacer, sino que va a ser él el que lo haga. Y vuelvo a repetir, eso para un animal que vive en manada es señal de que se está convirtiendo en el líder. Hay una pequeña cosita en la que sí que he mentido en el cuento, pero es muy pequeñita y es porque es un cuento para niños. Porque James, después de trabajar, le daba a Jack una cervecita. Entonces yo en vez de una cervecita le he dado un refresco. Pero eso no es mentira, ¿eh? Bueno, sí. Eso es una licencia, eso es una licencia. Pues una licencia. Es lo único que eso. Y sí que cuentan que cuando a James se le olvidaba, por lo que sea, no darle la cervecita, Jack estaba de morros hasta el día siguiente, pero bien, con buenos morros, ¿eh? O sea, que la cervecita le gustaba también al mono. Pero después de trabajar, no en horas de trabajo. Y siendo babuino tenía carácter para estar cabreado, ¿eh? Ya te lo digo yo que sí. ¿Qué te gustaría generar en un niño al leer este cuento? Pues que no se salga nunca de ser niño. Que la inocencia, esa que vamos perdiendo con los años, muchas veces por nosotros mismos, por las circunstancias, y la mayoría de las veces por los mayores, desde los centros escolares, los padres, los tíos, los abuelos menos. Pero bueno, que no se puede la cabeza en su sitio tal y cual, que sí, que hay que tener la cabeza en su sitio, pero no a consta de perder esa inocencia de decir, pues igual puedo. Eso de, pues es que quiero ser bombero. ¡Hala, ya, tú ministro! Que llevamos muchos años diciendo a nuestros hijos, pues estimúlale si quieres ser bombero. Si luego quieres ser policía, policía. Si luego quieres ser astronauta, astronauta. Pero no cortemos las alas antes de tiempo, que los niños sigan viendo la posibilidad. Mira, ayer estuvo Nagore con su hijo Ibai y al coger el cuento le digo, Ibai, que es... Nagore es una persona que suele venir pues sí, para comprar libros, etcétera, ¿no? Sí, y amiga, ya se ha convertido también en amiga, amiga. Pero claro, es que dicen Nagore, parece bueno, que... y vino con su hijo Ibai, que creo que tiene ahora 7 años, si no me equivoco, y a coger el cuento. Y dice, pues qué bonito el mono, uy, mira, barriendo, tal cual. Digo, pero que sepas que esto es una historia real. Se volvió a su madre y le dice,
pues solo por saber que es una historia real ya me va a gustar mucho. Claro. Los niños tienen muchas más ganas de estar en la realidad de lo que nosotros pensamos. Cuando aquí viene alguien a comprar un cuento y dice, ay, esta historia no, que los niños se tienen que distraer y tal y cual. Estamos cometiendo un error. Hombre, habrá momentos y habrá niños y circunstancias de ese niño o esa niña que tengas que tener cierto cuidado. Pero los niños quieren saber lo que nos pasa a los mayores, quieren saber la verdad. No quieren saber cuentos, quieren saber la verdad. Y yo creo que cualquier niño agradecería que si es verdad que se puede ser como Spiderman, que eso fuese verdad. Y si no, cuéntame que igual tengo que ir a apuntarme a no sé dónde para aprender a escalar. Yo creo que es mucho más efectivo. ¿Y cómo me tengo que asegurar para hacerlo? ¿Y dónde podría empezar? ¿Y hasta dónde podría llegar? Yo creo que los niños, todos hemos sido niños y todos hemos querido ser que lo que soñábamos pudiese ser una realidad. Desde el momento en que empezamos a cortar a los niños y dicen, no, hasta aquí, esto puede ser verdad, tú a partir de estudiar y sacar carreras, tal, igual encuentras trabajo, pero si no, no vas a ser un don nadie. ¿Cómo que? Tenemos cantidad de casos en la historia, de cantidad de artistas, de científicos, de mucha gente, eso de los que sabemos, y cuánta gente que no sabemos habrán logrado hacer cosas que le habían dicho, tú no vales para esto, tú no llegarás a nada, porque si no estudias... No. El estudio es una herramienta más, pero la verdadera herramienta la tenemos dentro y la tenemos que cultivar desde dentro. No le podemos decir a un niño, si no estudias no vas a ser un don nadie. No, pues si no estudias, búscate la manera de ser un don alguien. No le tenemos que limitar a que si no sacas buenas notas, luego los niños suspenden una asignatura y parece el mayor trauma de la vida. Si es que no tendrían ni que existir notas, algo lo sabes o no lo sabes. Y de hecho, yo siempre digo, si un médico aprueba con un 5, ¿quiere decir que sabe la mitad de la carrera y me va a operar? Tendrá que saber todo. Si ya, no, mal me va a operar, ¿no? Pero aquí ya entramos en la historia de que hay que hacer filtros. Claro, pongo ejemplos muy tajantes que sí, que están un poquito... No, pero que es así, la verdad. ¿no? Pero a los niños hay que estimularles con verdades. Y siempre digo, hago mucho hincapié, cada vez que puedo lo digo, las tertulias familiares, esas sobremesas que han desaparecido, que se sigan haciendo, que tienen a los abuelos, que son supervivientes y héroes de cosas como esta, que han pasado, por desgracia, una época muy complicada, y me da lo mismo el bando en el que hayan estado, han tenido que luchar por poder seguir vivos un día más, poder dar de comer a sus hijos. Un día, al día siguiente era un volver a empezar, o era otra vida, otro volver a empezar. Conseguir que no les matasen, no les llevasen a la cárcel por decir, por hablar o por pensar algo que era... Bueno, en el tema mujeres no te digo, en el tema de la gente de color, según en qué sitios y en qué época, ni te cuento. Tienen a los abuelos que son una riqueza tremenda de sí se puede, que no te digan que no se puede. Tenemos el ejemplo de Gila en los chistes, que me hace mucha gracia porque los chistes de Gila no son chistes, es como este cuento. Ocurrieron. Cuando dice, el enemigo no sabe matar. Joder, es que le fusilaron y salió vivo. Entonces, esas pequeñas historias se pueden contar de muchas maneras y la vida es muchas realidades. Y podemos, entre comillas, elegir la realidad que queremos vivir. La de la imposibilidad o la de la posibilidad. Y las dos las tenemos ahí. Y a los niños que no pierdan eso. Los niños siempre juegan con la posibilidad. Yo cuando sea mayor voy a ser. La van perdiendo según van haciendo años. La van perdiendo porque les vamos haciendo que las pierdan. Hay que matizar que no. Esa ingenuidad que siga ahí, que la sigan trabajando y poniendo los pies en la tierra y sabiendo que todo no es tan fácil como lo pienso y lo hago. Me lo tengo que currar. Pero si me lo curro, lo puedo conseguir. Ese es el mensaje. Muy buen mensaje, muy buen mensaje. Yo creo que en esta, vamos a llamarle colección, de Existió una vez, yo creo que el hecho de que sean historias reales da ese plus, sobre todo para los niños, para que todo lo que se les cuenta y les parezca asombroso, que no suene a irreal, a inventado, a que eso no existe, a que la vida real, la vida del día a día es más oscuro, más rutinario. No, es que estas historias son reales y yo creo que eso es un plus que se les da. Ese plus yo creo que lo vas a seguir repitiendo. Es decir,
Yo creo que a esto le va a seguir el número 2, el número 3, el número 4. El 2 está escrito. El 2 ya está escrito. Bueno, vamos a darle tiempo a Jack y Sí, luego sí, ya, claro, ya por tiraremos supuesto. el otro. Y también es un babuino, el Ah, protagonista. por cierto, ¿quién te ha dibujado? ¿Quién te ha hecho estos dibujos de Jack el babuino? Pues mira, los dibujos los ha hecho una chica, una chavalita que está estudiando, vino a hacer prácticas y se llama Silvia Rodríguez. Y ha cogido muchos dibujos, son de las propias fotos. Esto es, por ejemplo, por Elizabeth, también lo ha hecho en dibujo, para que se vea el cuento, pero también que Sí. se vea la realidad. Así era en aquella época. Aquí estaba la estación. Me parece genial. Sí, se están Las viendo señales. que hay fotografías que son la foto en realidad y luego el dibujo que ella hace con esa foto. Ahí vemos a James saltando de vagón en vagón. Esta es la silla de ruedas que se fabricó. Estos Y ya- luego, fíjate. Esta de que tira de la silla de ruedas es sacada de una foto, por ejemplo. Sí, eso es. Y, Luego, y estas después... y esta también es sacada de una foto que está con la palanca. Eso es, sí, eso es una foto, sí. Entonces, y después hay que decir también algo, que ella no lo dice, pero es que los dibujos que le han dibujado es en blanco y negro, pues los dibujos que veis en la portada aquí del cuento, esos dibujos están coloreados. Y esos dibujos los ha coloreado la propia Gurtane. Y yo me he quedado alucinado. Trasteando un poquito. Hombre, la labor de crear... La verdad es que es un cuento sencillo, porque es un cuento sencillo, es la historia sin más, no tiene más... pues eso, más edulcorantes. Luego está la parte informativa, que me parece importante, es también muy básica, pero me parece importante. Y con la parte informativa yo también me informo mucho, porque claro, para resumirlo para un niño, toda esa información y que tenga lo básico y que no se me quede algo que no sea importante, tengo que trabajármelo y llegar un poquito además a una franja de edad que sea desde muy pequeñitos hasta más mayores, porque me gustaría que este cuento lo lean, me parece interesante para críos también de mayor edad, ¿no? Entonces, para picar la curiosidad y demás. Y se hace una labor, pues eso, y se trastea mucho. Y hombre, pues había que colorearlo. Y también aprendes mucho al colorear, porque bueno, te tienes que meter en un programa, en otro, cómo se hace, cómo no se hace. No sé si seré capaz de volverlo a hacer lo que hice, eso también te lo... ¿Cómo se quita el miedo a hacer algo que no sabes? Y publicarlo. Pues con una buena intención. Con una buena intención. Si yo tengo una intención de ser la mejor en algo, acaba y vámonos, porque mejor es que yo va a haber siempre. Y cuando sea la mejor va a haber alguien mejor. Y cuando sea el mejor va a haber alguien mejor. No, quiero publicarlo, me parece una historia interesante, me parece que los niños pueden aprender mucho, me parece que los mayores tendríamos que rescatarlas y pensar sobre ello, me parece que esa información es básica, me parece que los libros no tienen que desaparecer, me parece que el arte manual, el escribir sin inteligencias artificiales, el dibujar sin inteligencias artificiales tiene que persistir, que todo es bueno como herramienta, pero nada para sustituir el resto. Y sobre todo pues con la naturalidad. Y hombre, pues si a alguien no le gusta, a mí tampoco me gusta todo, ni toda la gente. Con lo cual, y bueno, pues el que me diga, uy, qué feo lo has hecho, pues sí, pero he hecho lo que he podido. Y como dijo aquel gallego, cada uno en la vida va con lo que tiene. Yo voy con esto, es lo que tengo. Ojalá tendría más, que esto no es una apología de cuanto menos más, no, ojalá tendría más. Pero yo me divierto, me lo paso bien y creo que hago una buena labor, independientemente que se vendan, que no se vendan, que la gente guste o no guste, ahí están. Y solo con el niño de ayer, que ya dijo, si es verdad me va a gustar mucho, ya he ganado. Yo ya he ganado, No dinero, Bueno, pero sí en orgullo. Yo doy fe de que el cuento está muy bien, de que está muy... Me gusta mucho cómo ha quedado la portada, los dibujos y sobre todo cómo están coloreados los babuinos, que a mí, personalmente, me has sorprendido muchísimo, pero muchísimo. Pues y yo creo que hay muchos programas por ahí y gratis, Yo creo que uno, cuando está acostumbrado a crear, empieza a perder el miedo a meterse en caminos que no conoce. Y muchas veces, cuando te metes en un camino que no conoces y te metes con esa seguridad y con esa cosa de decir, lo estoy creando yo y va a quedar como yo quiero. Tampoco es exactamente seguridad, O sea, no es seguridad. ¿Seguridad de qué? De nada, simplemente es quiero.
Que es como cuando tienes un hijo. Claro que tienes miedo. Voy a ser capaz de educarle bien, mal. Encima luego te encuentras, la teoría es muy bonita, pero luego la sociedad, la teoría es muy distinta. Pero es tu hijo, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo vas por la calle con tu hijo? Pues orgullosa. Para mí, el mejor. Para el resto del mundo, lo que cada uno quiera. Pero para mí, el mejor. Entonces, cuando vas de verdad, a eso me refiero, cuando vas de verdad, desde la sencillez de esto es lo que tengo, esto es lo que quiero, esto es lo que a mí me gusta, pues ya está. ¿Que lo podría haber hecho mejor? El cuento, el hijo y el peinado. Seguro que sí. Pero bueno, ahora mismo es lo que puedo, doy lo mejor de mí, pues no se puede pedir más. Mañana, Dios dirá. Yo sigo en mis 13 diciendo lo mismo y creo que muchas veces cuando te lanzas a hacer algo sin que lo domines, pero estás acostumbrada a enfrentar retos, hay sorpresas como esta, que de repente yo me acuerdo que cuando me pasó los dibujos, yo lo primero que pensé es que se lo ha hecho alguien que dibuja. Y de repente cuando me dicen, no, si eso lo he hecho yo. Los pintados te refieres. Los pintados, claro. Los dibujos son de Silvia. A cada uno ya, lo que pero es que el dibujo es el dibujo, pero el pintar el dibujo, para mí, me resulta mucho más difícil todavía, porque es el alma. Muchas veces el dibujo es un dibujo, son líneas, que también hay alma en el dibujo, pero cuando tú coloreas ese dibujo, es como que le das vida. Hombre, el color aporta. Claro, y ese color, como no lo hagas ordenado, no sepas dónde tienes que oscurecer más, dónde aclarar más, dónde incluso sobrepasar el límite del dibujo. A mí me ha parecido de verdad sorprendente. Yo a partir de ahora, cuando tenga algún dibujo y hay que colorearlo, se lo voy a dar a Gurchane y le voy a decir, oye, ahí lo tienes. El valor de los dibujos de Silvia, porque es una chavalita muy joven, está en segundo, me parece, que vino en prácticas de segundo. Y claro, la dije de dibujar, ella no había dibujado nunca, es lo primero que ha hecho. Entonces, bueno, de hecho se notan los dibujos que hay. Eso porque pensábamos que no nos iba a dar tiempo, hicimos primero 4 o 5. Pero luego más y más y más, ella acababa diciendo, es que son muchos. Y hay más hechos que no hemos puesto en el libro. Eso a Gurchane lo hace siempre, O sea, no es de... Siempre parece que vamos a hacer 4 o 5 y terminamos con 40 o 50. Dices, bueno, realmente habiendo fotografías tampoco hacen falta, son de necesidad, ¿no? Pero bueno, una vez de que puedes y lo puedes hacer, además luego lo veía que lo hacía tan bien y tenía ya ahí sus problemas y ahora no puedo y ahora sí, ¿cuántos son? Y sí, iba a casa y al día siguiente me traía unos cuantos y se lo ha currado mucho y tiene mucho valor porque también es lo primero que ella hace. Entonces, me parece también importante decirlo y darle el valor a Silvia. Silvia, por ti. Pues eso, el reconocimiento para Silvia y bueno, pues decir que este cuento ya está disponible en las tiendas, porque como tú no lo vas a decir... En las librerías. Pues en las librerías... No hay, porque tampoco se hacen miles y miles y miles, lo pides y te lo envían. Bueno, hay suficientes, no te preocupes, ojalá no hubiera suficientes. Y eso, bueno, pues que lo podéis comprar en cualquier librería, bajo pedido, o dirigiéndoos a la web de Agalire Ediciones, donde también os atenderán genial, y os lo enviarán pues con los gastos de envío, todo incluido, y bueno. Y el que viva en Santuchu, Bilbao, en la calle Juan de la Cosa, número 13, que aquí estamos. Mira cómo ha salido ahí ella, Ahí sí que ha salido ahí. Agurchane, una última pregunta sobre este cuento. A ver. Primero, bueno, pues son 2. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer esto? En escribir el cuento no mucho. Joder, no sé cómo lo hago a ratitos según voy pudiendo, no te podría decir. Si lo tengo que poner en días, el cuento 2 o 3 días. No, el cuento poquito. Porque ya te he intentado respetar la historia al máximo. La pregunta te la voy a hacer de otra forma. Desde que conoces la historia y te planteas, oye, pues igual esto puede servir para un cuento, hasta que lo terminamos, ¿cuánto tiempo has pasado? Pues que habrán sido 3, 4 meses. Es que no lo sé, porque como ha sido a ratitos y a ratitos y a ratitos, me imagino que 3 o 4 meses. Cosa que más. Tú no te sientes cómoda en el ratito. Yo lo entiendo, No, hombre, a mí lo que me gustaría es hacer como los grandes, meterte ahí 3 meses en un sitio y empezar y acabar, porque... Bueno, o meter a alguien y que lo acabe.
No, Has dicho como los grandes. Hay mucho grande que mete a alguien y lo acaba. No, eso no. Pero sí que es verdad porque para cuando te asientas otra vez y vuelves a retomarlo, en un cuento no es tan difícil como en una novela o unos relatos, pero aún así te tienes que volver a poner. Claro, el tono en el que estás un día igual baja del tono, o es diferente al tono en el que estás otro y quieres igual cambiar palabras. Por eso es lo de que corriges y corriges y corriges, porque los días también fluctúan, ¿no? Entonces igual un día lo tienes como más de lanzarte a cierto vocabulario, otro día a otro, pero lo que más tiempo me llevó es la información, porque es recogerla, luego el intentar hacerla, pues eso, que no se te queden los datos importantes y el intentar hacerla completa pero sencilla. Eso sí que me dificulta más, ¿eh? Eso sí que me lo dificultó un poquillo más. A ver cómo hablas de los babuinos, de Port Elizabeth, de las señales ferroviarias. Digo, los niños cuando cojan el cuento y empiecen, primero vamos a hablar de Port Elizabeth, ahora vamos a hablar de las señales. Para cuando lleguen al cuento se les va a hacer largo. Pero bueno, me parece que también es interesante y está en plan muy básico, ¿eh? Pero el resumirlo, fíjate, con lo básico que es lo que más me cuesta. Pero que luego a la vez también he ido haciendo el otro cuento, ¿eh? Que el otro ya está también, o sea, al final han salido los dos casi por uno. Y si tuvieras a un niño delante, imagínate que tienes a un niño que te lo acabas de encontrar en la calle, ¿qué le dirías para que leyera este cuento? Pues mira, una cosa que le dije ayer también al niño a Ibai. Digo, Ibai, en cuanto te lo leas, quiero que me mandes un audio o un mensaje o lo que sea, o vengas por aquí y me digas qué te ha parecido, lo que te ha gustado, lo que más, y lo que no te ha gustado, o lo que te hubiese gustado que estuviese en el cuento. Porque no estamos acostumbrados a recibir la crítica de los niños, y me parece que es muy importante porque además es la más sana, la más sana. Y sí, eso, y que lo haría de verdad. ¿Y qué le dirías a una madre? O a un padre. Te iba a decir que diciéndole eso al niño, primero por mí, por conseguir la información, que me parece que es muy importante, pero es que además así les das el poder de que lo lean con la atención suficiente para saberte qué decir y que no lo lean como una tontería. Es importante que yo lo escriba y es importante que ellos lo lean y luego que cada uno... ¿Y la madre? Pues la madre... a la madre... Padre. O a la madre o al padre. Pues que... un poquito como me has dirigido un poquito la entrevista, ¿no? Pues que es una historia real. Es que, claro, con los padres es mucho más difícil, ¿eh? Porque... Sí, pero date cuenta que realmente, normalmente tienes que convencer al padre o a la madre que son los que van a acercar el libro al niño. Quiero decir que es más difícil, o a mí se me hace más difícil, porque tengo que tirar de los argumentos que para mí son menos importantes, porque los padres quieren que el niño se lo pase bien. Entonces tengo que tirar del mono que sabe barrer, que hace esto, que fíjate qué majo es el mono, ¿no? Que de lo bonito, en vez de lo importante, porque con los padres y con los abuelos, en cuanto tiro de lo importante de cualquier cuento, la gente se echa para atrás. El niño que se divierta. Sí. ¿Te parece poco divertido y poco logro? O sea, ¿Spiderman es más divertido que haya asesinatos y muertes? Es mucho más divertido que un mono que consigue ser señalero. Y me iba a salir el final. Pero casi, te he visto, ¿eh? Casi. Y eso, digo, joder, esto es mucho más bonito, es más real y está. Pero entonces con los padres tiraría más de lo divertido y de la geografía y de los babuinos y lo importante que eran para los egipcios los babuinos, que eran dioses. Porque creo que el padre va más a educar didácticamente, que lo de la moral lo tenemos ahí un poquito, nos gustaría, ¿eh? Pero lo dejamos más en manos de psicólogos, de profesores, tal, porque es una labor más difícil y queremos que nuestros niños se lo pasen bien. Es más complicado. Y claro, yo no me siento tan a gusto, no es mentir, porque es verdad, pero omitiendo cosas que me parecen tan importantes. Yo no estoy tan a gusto, estoy más a gusto con los niños. Te creo. Lo he visto muchas veces. Yo tengo que decir que me ha sorprendido mucho
el hecho de que Agurtzane decidiera hacer este cuento. Tengo que decir que lo ha hecho sin que yo sepa nada, y de repente ha aparecido así como una seta que te encuentras en el monte, que has pasado 20 veces por el mismo sitio y no te has dado cuenta, y de repente un día está allí y chocas tu mirada con él. Y me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho. Sobre todo porque yo mismo he descubierto muchas cosas en este Jack el babuino. A mí no me sorprende que Agurtzane haga este libro y haga que el trabajo que presente tenga la calidad que tiene este y otros libros que ya ha presentado. Yo ya conozco a Agurtzane, sé quién es como escritora. Estoy deseando que saque un libro de literatura, que saque una historia, que me cuente una novela, que hable, que todo ese bagaje que ella tiene dentro, ese conocimiento y ese superdominio que tiene de la vida, que lo plasme en papel. Me encantaría, devoraría ese libro. Pero bueno, a día de hoy tenemos a Jack el babuino, tenemos el alma de Agurtzane en este libro, porque aunque la historia sea real, aunque el guión ya esté prefabricado y ella ya tenga que seguirse por ese camino que ya está ahí, hay muchos guiños, muchas historias aquí que aunque ella diga que no, yo los reconozco en Agurtzane Estrada. Y quiero terminar esto haciendo una especie de crítica de justicia a una escritora. Conozco bastantes escritoras, no todas famosas evidentemente, pero conozco. Y tengo que decir que para mí, como escritora no hablo ni como amiga, ni como editora, ni nada por el estilo. Como escritora, únicamente como escritora, me da pena que no tenga todo el tiempo que tuviera que tener para hacer los libros que tendría que hacer, pero la vida es la que es, y como dice ella, pues tenemos que estar con los pies en la tierra. Pero como escritora creo que es una de las mejores escritoras que yo he leído en este santo y puñetero país. Y por lo tanto, como es una de las mejores escritoras que he leído en este... No necesito engordar más, ¿eh? No, tranquilas, eso te tomas el Ozempic o no sé qué es. No tomo nada de eso, pero igual sí que tengo que tomar hoy. Eso se equilibra sin ningún problema. Pero quiero decir que por eso, por ser la escritora que es, pues cuesta todavía mucho más salir adelante. El hecho de que ella se plantee presentar este cuento y los que vendrán, porque vendrán, me parece un acto de heroísmo absoluto. Primero, porque el cuento va dirigido a los niños y a los no tan niños, en lugar de ir dirigido a la venta, a la librería, a intentar vender 200 en vez de 100 o 500 en vez de 400, sino que va dirigido a quien lo va a leer. Y lo que va a leer es tan potente, es un mensaje tan crudo en el sentido de que es emocional, es sensible, es la vida real hecho cuento, pero además hecho cuento de una manera maravillosa, como solo sabe hacer Agurtzane Estrada. Yo quiero terminar el Restañando el Alma de hoy dando la oportunidad a Agurtzane a despedirse de todos los que nos escucháis y veis, y después de que ella se despida, quiero terminar con un texto que ha escrito Jack, el babuino, porque además de pasar la escoba, mover las palancas o recoger llaves, pues Jack el babuino también escribe. Y bueno, nada, pues mi homenaje a esta escritora, porque muchas veces por ser amiga, por ser mi compañera, compañera, vamos a ver, cuidado, que aquí la gente, que lo de Restañando el Alma lo escucha mucha gente y aquí se va a leer la de Dios. También es mi amigo su marido, cuidado, que además es muy alto y yo mido muy poco. Así que... pero no, decir que
muchas veces por ser amiga, por estar juntos, por tener este proyecto juntos, pues te callas o a veces no dices lo que de verdad piensas. Yo la admiro profundamente, y más cuando me puse a escribir y empecé a publicar. Sé lo que cuesta eso, sé lo que cuesta llamar a las entrañas que tienes dentro para sacar y escribir. Yo creo que lo único que merece la pena, que es lo que llevas dentro, más con el corazón y con las tripas que con la cabeza, y la admiro profundamente porque yo no llego al nivel que tiene ella. A mí me cuesta mucho llegar a algo parecido. Y igual que, bueno, que hemos hablado de Jack el Babuino, yo quiero hacer mención del mejor libro que yo he leído en mi vida. Y mira que incluso lo pongo por encima de los libros de Rodríguez de la Fuente, ¿eh? Joder. Sí, lo pongo. Ya, el mejor libro. Y los demás. El mejor libro que yo he leído en mi vida se llama Ecos de Realidad. Os lo recomiendo para todos los que me estáis viendo y los que me estáis escuchando. Os lo recomiendo de verdad. Ecos de Realidad. El tema es apasionante. Cómo lo cuenta todavía es poesía, mucho... no es tema, son muchos temas, pero bueno, sí. Es poesía, pero es como si fuera una novela. La sensación que yo tengo al leer ese libro no es un libro de poesía que ahora hay un canto a la luna y mañana una oda al sol y al siguiente qué bonita es la mañana. No, Ecos de Realidad es como si fuera una novela. Es una historia, es un manual, es, digamos, la transcripción del alma de Agustín Estrada. De verdad, no os lo perdáis. Si queréis una lectura absolutamente fascinante, ese es el libro. Hay otros, Cartas con remita de mujer y Silencios de hombre, en el que también es su libro, aunque yo participé y colaboré, es su libro. Ella lo sacó por iniciativa propia. No sé, hay tantos trabajos de Agurtane que son dignos de tener un boom, una explosión, no solamente de ventas, no, de reconocimiento a la justicia, al talento y a la calidad humana y a la artística de toda una verdadera escritora, Agustín Estrada. Así que, Agurtane, te dejo que termine ese Restañón del Alma y después este programa lo va a terminar Jack el Babuino, que es de quien hemos venido a hablar hoy y no le estamos dejando tiempo. Y ya me está tirando de la oreja como aquel señor en el programa de la Milá. Así que, Agurtane, cuando quieras, pues esta es tu casa. Pues a ver qué voy a decir después de todo lo que has dicho. Ya te digo que cuando te vea te voy a tirar de las orejas porque me has engordado y no se puede hacer esto. No es lo que yo escribo un poquito por mis circunstancias. Se me da mucho peor hablar y se me da muy mal intentar explicar por qué me siento mal o por qué me siento bien. En cambio, escribiendo y con las metáforas y con eso me encuentro más a gusto y llego más a la gente que con las palabras que normalmente decimos, ¿no? Decir, es que estoy muy mal, pues como en Ecos de Realidad, ¿no? Se lo dediqué a mi padre cuando falleció y no quise meter ahí ningún poema que fuese de sensaciones malas. Lo que no quiere decir que todos sean sensaciones dulces. Hay sensaciones duras, pero todas son buenas. Y decir, es que estoy muy triste porque se ha muerto mi padre, y que no, ahí no llego. Pero en cambio con los matices y llegando no a la cabeza, sino al corazón, que es de donde me salen las sensaciones, y poniendo con palabras para que le lleguen al otro el corazón, sí que creo que eso sí que lo consigo porque me lo ha dicho más gente. Lógicamente tienes que estar dispuesto a leer este tipo de cosas y lo que te gusta es más pasar el rato, no es porque sea peor, es otra cosa distinta, entonces no puedes hacer. Y de hecho, los cuentos, siendo una cosa muy sencilla, me cuesta un poco escribirlos porque mi tendencia es condensar en emociones y a un niño no es lo que hay que hacer, por lo menos en este tipo de cuentos. Y me tengo que esforzar en hacerlo de una manera más cabal, por decirlo así. Pero vamos, que simplemente es mi forma de ser, más que mi calidad igual, ¿no? Entonces, bueno, que gracias y que bueno, que ya que sea el ejemplo para muchos y que el reconocimiento a mí sí me viene bien, mejor, por supuesto, si no me viene, pues bueno, pues esto es lo que hay en la vida. Y Van Gogh vendió, creo que fueron tres cuadros, cuando antes de morir se murió en la pobreza. Y gracias a su mujer,
que hizo unas cuantas exposiciones, salió, si no hubiese quedado ahí relegado. Pero bueno, uno hace y luego los demás ya veremos si rehacen, sin más. Pues nada, que Jack el babuino y que me he puesto yo de cuando era pequeña. Ahí en Baracaldo, donde vivía, tenía papitos también. ¿Veis que estaba gordita? Pero vosotros fijaros en la mirada, que ya va marcando tendencia la niña ya. Pero es por eso, porque hablando nadie me escucha. Pues digo, a escribir, ya está. Así que nada, gracias, y que lo leáis y que lo critiquéis y todo lo que tengáis que decir, pues aquí estamos. Cuento. Y podría empezar también a decir más cuentos que tiene Agurtane que son de ida de olla, de ida de olla. Pero ahora vamos a llamar a Jack el babuino que venga y que nos cuente lo que nos quiere decir. Hola, me llamo Jack y soy un babuino. Tuve la suerte de conocer a James y juntos hicimos grandes cosas. Espero que las leas y descubras que los animales podemos conseguir cosas muy grandes, siempre y cuando contemos con grandes amigos humanos como mi amigo James. Yo creo que en estas palabras, Jack ya lo tiene todo dicho. Así que sin más, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Gracias a Agurtane por aceptar mi invitación y te aseguro que no va a ser la última. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Agur. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? ¡Por supuesto! Mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo Dios Cholot me puso la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube.